El 23 de diciembre del año 2023, 17 personas fueron asesinadas por un psicópata en pleno centro de Praga. Días después de la tragedia, multitudes marchan para que nunca más sucesos como este vuelvan a ocurrir en la llamada capital mágica de Europa. No vine aquí para alabar su más fina torre en el cielo, ni apreciar los laberintos en donde cada tipo de arte se ha desarrollado con gran originalidad. Vine de lejos, desterrado, a contemplar sencillamente cómo el pasado mágico y tenebroso de Praga se alza robusto en su presente. Me mezclo con la multitud, camino con dificultad, desintegrado, desterrado, deambulo como un fantasma, huelo olor a cerveza, humo y herreros que confeccionaron en este lugar las armaduras más duras de tiempos pasados, cuando los hombres de guerra compartían códigos de honor que ya no hay, que ya no existen. Este es el famoso reloj astronómico de Praga, construido en la Edad Media, una de las joyas de esta ciudad, capital de la República Checa. Se dice que Praga ha logrado uno de los más avanzados desarrollos humanos en toda Europa, y por eso se le conoce también como un corazón del viejo mundo. Durante más de 600 años, el maravilloso reloj astronómico de Praga ha medido el tiempo de los mortales y definido sus destinos, símbolos de esta cultura europea. Un hombre, reflejo de la vanidad; un comerciante judío, representante de la avaricia; un esqueleto, símbolo de la muerte; y un príncipe turco, representante de la lujuria, contrafiguras a las que se oponen un filósofo, un arcángel, un astrónomo y un cronista, que atrapan el tiempo de los mortales. Dicen que la historia de Praga comenzó en el siglo IX, en este castillo, y que la culpa de todo la tuvo el príncipe Borivoj, el primer monarca checo en convertirse al cristianismo. En este cuadro, arrodillado junto a su esposa Ludmila frente a San Mateo. Fue él quien mandó a construir un palacio, 3 iglesias y un monasterio, en donde la luminosa imagen de Jesús comparte celda con las oscuras mazmorras de tortura, en donde seguramente habitaba el mismo diablo.
la entrada al castillo de Praga, lugar que concentra en gran medida la historia de esta hermosa ciudad, que fue forjando con el paso de los siglos una de las capitales de desarrollo humano de Europa. Se dice que el castillo de Praga es la fortaleza antigua más grande de Europa, escenario de 4 defenestraciones, el acto de lanzar a las personas por la ventana. La tercera vale la pena recordar. Ocurrió el 23 de mayo de 1618, momento en que los representantes de la aristocracia capturaron a los gobernantes de Praga y los arrojaron por las ventanas. Hecho que desencadenaría la Guerra de los 30 años, que culmina con la Paz de Westfalia y el establecimiento del viejo orden mundial. La Catedral de San Vito, cuya construcción se inició en el siglo XIV, es uno de los símbolos de Praga, lugar de coronación de todos los reyes de Bohemia, en donde destaca Rodolfo II de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico entre 1576 y 1612. Un monarca del Renacimiento que llenó la corte de brujas, alquimistas, cabalistas y escritos mágicos, quizás intentando eliminar a Dios para servir a otro maestro. Desterrado sobre el puente Carlos, miro el río Moldava. Praga en checo significa umbral, una ciudad que toca las estrellas, bella, enigmática, contradictoria, una cápsula del tiempo que se vive en el callejón de oro, donde encontraron inspiración grandes músicos como Mozart, escritores como Milan Kundera. Incluso muchas de las teorías de Sigmund Freud las habría desarrollado aquí. Claro que el hijo pródigo de la capital de la República Checa es Franz Kafka, cuya obra refleja la historia de la ciudad, la metamorfosis, llena de arquetipos sobre la alienación, la brutalidad física y psicológica, además de conflictos entre padres e hijos.
un pasado mágico y tenebroso que se alza hasta el presente.